Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a su última unidad de la clase de Ética y Deontología Jurídica. Pues ahorita ya vamos a comenzar así con el tema. Ahorita nada más en un segundo para empezar a compartir y pues también para aprovechar para agradecer a quienes me enviaron durante el día su ensayo. Todavía tienen, pues, yo creo que hasta el viernes tal vez, para que me lo puedan enviar. Igual ahorita les confirmo bien la fecha, ahorita les pido que me confirmen para poder recibirles sus ensayos. Recibí uno de tres y nada más que no me dejan compartir. Denme un segundito y ahorita regreso con ustedes. Ay, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a poner en modo presentación. Igual, bueno, ahorita no se ha conectado todavía nadie, pero conforme vaya pasando la clase, si pueden conectarse, como fue la vez pasada, que al final sí se conectaron los tres, les agradezco mucho haberse conectado. Y si tienen, conforme entren alguna duda, quieren que me regrese, quieren que abundemos más en algún tema, me interrumpen con confianza y yo paro la presentación para poder pues aclarar dudas o poder seguir con comentarios, inclusive con alguna conversación que salga de la clase. Muy bien, ahora nuestro último tema tiene más un desarrollo respecto a la aplicación de la ética y la deontología jurídica. Este es nuestro último tema y aquí vamos a ver también un poquito más de casos prácticos y cosas más, ya no tan teóricas, van a ser cosas ya de forma en la que puedan ustedes aplicar la ética y la deontología al momento de tomar sus decisiones dentro de su vida práctica. Ok, empecemos con el primer tema, que son los dilemas en la práctica jurídica. Primero, pues, que es un dilema ético, ¿no? Antes que nada, un dilema ético es una situación en la que un individuo debe de elegir entre dos o más acciones posibles, cada una respaldada por principios éticos o jurídicos valiosos, pero que se contradicen entre sí. En este ámbito jurídico, estos dilemas son especialmente relevantes, ya que los abogados, jueces y otros operadores jurídicos tienen el deber de actuar conforme a la ley, pero también a valores como la justicia, la verdad, la equidad y la dignidad humana. Aquí igual regresamos otra vez a la primera clase y un poquito a la segunda, que estamos hablando de los principios o de las cualidades de lo que era la cuestión de la ética, que tenían mucha relación, estaban muy relacionadas también con pues los principios de la deontología, que es lo que más nos abarca a nosotros como abogados y que es a lo que más deberíamos de seguir. Que recordemos que las diferencias son principalmente que la ética es una cuestión más filosófica, una cuestión más subjetiva, mientras que la deontología nos vamos más a un tema práctico de hacer o no hacer, de ser sí o no ser. Entonces, ya teniendo un poquito esto refrescado y también un poquito de tema de los objetivos y los principios de la ética de la deontología, pues podemos tomar que pues un dilema en este tema jurídico va a ser sobre todo en hacer o no hacer algo, si es correcto, no es correcto, pero también hasta qué punto. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, ahora, características de los dilemas éticos. Aquí tenemos cuatro principales. La primera, pues, nos menciona que pues no hay una única solución correcta, que es lo que ahorita les decía, que no hay ni un blanco ni un negro, que siempre hay es una escala de grises en el mundo del derecho, y por lo tanto, pues no siempre vamos a tener un sí o un no, o un estás bien o un estás mal. Cada opción puede implicar beneficios y perjuicios morales y legales. Algo que comentamos la clase pasada es cómo llegan a veces hasta los abogados en su ética, en su conducta ética, en su conducta del día a día en la práctica, inclusive hasta cometer un delito o hasta caer en temas ya de una repercusión final por el simple hecho de no seguir un código de ética, ¿no? Entonces, acuérdense que es un tema importante porque más adelante vamos a ver el tema de la cuestión de los delitos o de las repercusiones si no se llevan a cabo estas cuestiones prácticas, éticas en nuestro, pues, nuestro día a día como profesionistas.
Pero lo que me quisiera quedar, con lo que quisiera enfatizar justamente de este tema es que no hay una escala de grises. Nunca, digo, sí hay una escala de grises, perdón. No todo es blanco y negro. Usualmente en la carrera, en la profesión solemos decir mucho la palabra depende. ¿Depende de qué? De muchos factores. No todas las situaciones son iguales, por más que, por ejemplo, pagaré, ¿no? No todos los pagares ya tienen una misma situación, no todos los créditos hipotecarios tienen una misma situación. Ya yéndonos a temas más subjetivos, un divorcio no siempre tiene una situación, una violación, un ataque sexual no tiene siempre la misma situación. Entonces, todo en nuestra vida jurídica depende y por lo tanto no es un sí o un no, es una escala de grises. Muy bien, como segunda característica tenemos que pues involucran valores en conflicto como la justicia contra la lealtad, la verdad contra la confidencialidad y la legalidad contra la equidad. El otro día estábamos tema de, bueno, si yo sé que mi cliente está cometiendo un delito, ¿tengo que mencionarlo o no? Y al final concluimos que pues existe la confidencialidad y el secreto profesional, y por lo cual hay situaciones en las cuales como abogados no podemos, o por más que sepamos que nuestro cliente está realizando un acto delictivo o podemos suponer que lo está realizando, no debemos ni podemos ir ante las autoridades debido a este secreto profesional que no todos tienen, pero en este caso nosotros como abogados sí, y también pues médicos, psicólogos, profesionales de la salud tienen también que respetar este secreto profesional. Por lo tanto, es importante recordar que esto también es una carga para nosotros en nuestro día a día y una responsabilidad grandísima. Por lo tanto, un ejemplo es esto de confidencialidad, ¿verdad? Un ejemplo de, bueno, ¿qué valores voy a poner enfrente? ¿Qué voy a ponderar? Pondero la verdad de que sí, pues mi cliente realmente está cometiendo un delito, mi cliente es parte de un grupo delictivo, etcétera, o pues tengo que guardar silencio, tengo que esperar porque realmente ahorita soy su abogado y yo no puedo romper un secreto profesional que mi código de ética y hasta que la misma norma nos lo pide. Como tercera característica, tenemos que pues requieren reflexión ética, no solo aplicación mecánica del derecho. Hay materias que sí tienen un sentido del derecho estricto, una aplicación estricta. Un claro ejemplo, la materia penal. ¿En qué situación? En los supuestos en los que puede caer una persona para ver si conforme al Código Penal, si se comete un delito o no. ¿En qué situación? Pues el mismo artículo es del Código Penal, en este caso del Estado de Jalisco, no nos va a mencionar si puede ser robo, si tiene todas los checks, las palomitas para decir si fue robo, secuestro, violencia familiar, violación sexual, narcotráfico, trata de blancas, ta. Cualquier delito que venga dentro de nuestro Código Penal tiene que ser como un checklist y por lo tanto, si no se cumplen pues esos puntos, esos datos, no podemos decir que realmente encuadra un delito, por lo tanto podemos decir que la persona es culpable y en consecuencia pues no hay castigo, hay pena, ¿no? Esta cuestión de la punitividad del sistema penal. Sin embargo, pues hay materias que son un poquito más abiertas al posible sí, posible no. Por ejemplo, la materia civil, en este caso la materia familiar, que pues por más que una persona pague o no pague pensión, pues sí, realmente la acción es que no está pagando la pensión a sus hijos o a sus hijas, pero ¿qué pasa por lo cual no está pagando? Aquí no es un tema ya tanto de paga sí o no, pena. Ok, no estás pagando. Ok, ¿por qué no estás pagando? Si hay una razón por la cual tu papá o mamá no paga su pensión alimenticia, porque tienes más personas a tu cargo, porque no tienes trabajo, porque tienes alguna discapacidad, etc., etc., etc. Aquí es donde tenemos este depende otra vez, que nos hace poder pensar que este derecho no es tan estricto, porque ya también está pues este más subjetivo de lo que es pues la familia, ¿no? Bueno, esto es un poquito, un pequeño ejemplo de hasta qué punto puede el derecho y también pues nuestra ética
ser flexibles. Por ejemplo, ya que les puse estos ejemplos de que puede ser más rígido que otro, en la materia penal pues podemos nosotros como pues abogados sí intervenir un poquito con esta cuestión, pues sí flexible, porque sí hay cuestiones de flexibilidad, pero eso no significa que tu cliente cometió o no el delito. Aquí creo que esta cuestión de la flexibilidad sí podría llegar a impactar en si cometió o no respecto a lo que ya les comenté, si aplica o no aplica los supuestos, pero pues también tiene mucho que ver en la pena, ¿no? Inclusive hasta si llegamos como a crear un ánimo en el juzgador o inclusive a la parte, a la contraparte, a la parte que nos está, en este caso, pues es que está enjuiciando a nuestro cliente. Entonces, aquí también pueden llegar inclusive a haber medidas reparatorias, pueden llegar a alguna situación de cubrir daños y perjuicios y terminar la situación. Así como pues simplemente si no lo hacemos muy bien, podemos llegar también a pues que nos enjuicien y llegar ahora sí a el debido proceso del imputado. Pero bueno, esto es un pequeño ejemplo de la característica número 3 de los dilemas éticos jurídicos. Como punto número 4, tenemos que pues pueden tener consecuencias legales, personales y sociales. Algo que también hablamos la semana pasada fue que pues no solamente el ser abogado es, si soy abogado y de repente llego a mi casa y me quito el saco, no, no, claro que no. El ser abogado también, el cómo eres como profesionista también impacta mucho en cómo eres como persona y viceversa. Entonces hay que cuidar mucho este tema porque no solamente con nuestras acciones éticas o con nuestra forma de resolver las situaciones, pues no solamente pues enjuiciamos a nuestra profesión, sino también a nuestra persona. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, sobre todo por este tema de que nos tienen no muy mala estigma muchas personas, porque por culpa de muchas personas que no tienen un buen trato o que no hacen realmente la labor que deberían de hacer, es por eso que tenemos a veces como estos estigmas negativos hacia nosotros como profesionistas, así como también pues a la profesión misma. Muy bien. Ahorita les voy a dar una clase de ejemplos, los cuales me gustaría empezar como a reflexionar con ustedes. Ahorita veo que todavía no hay compañeros conectados, pero pues igual, ya que vean esta clase posteriormente, voy a dejar unos segunditos para que puedan como pensarlo, para que puedan resolverlo, y de ahí pues ya seguimos con la explicación. Ok, ejemplos prácticos, perdón. Primero, defensa de un cliente culpable, que es lo que hemos estado como hablando mayormente en las clases pasadas. Como ejemplo, uno tenemos, bueno, un abogado sabe por confesión directa de su cliente que pues esta persona cometió el delito del cual se le acusa, pero pues debe de ejercer su derecho a la defensa, que es lo que hablamos la primera clase, que no sé si se acuerdan que esta fue una de las primeras preguntas que yo les puse al inicio y con la cual culminamos la primera sesión, es que, bueno, un culpable debe de tener una defensa, sí, no, porque éticamente podemos decir que hay ciertas situaciones por las cuales nosotros podemos llevar el asunto de una persona culpable, sobre todo porque, bueno, al principio era de que tiene su derecho de audiencia y defensa, que es el principal, que es un derecho humano fundamental, por lo cual nosotros no lo podemos negar y nuestro juicio tampoco lo puede hacer, porque conforme al artículo 16 constitucional, es que pues, toda persona tiene derecho a que la administren justicia por tribunales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más práctico de que, pues bueno, al momento de tener una confesión directa, aquí es donde entra también una parte de nuestra ética, que es el secreto profesional, que si nuestro cliente nos confesó directamente que es culpable, sin embargo, nuestra ética profesional o por los principios del secreto profesional no nos debe permitir y no deberíamos de ir con una autoridad, ya que no solamente inclusive estaremos cayendo pues en un error ético, sino que también estuviéramos cayendo pues inclusive hasta en un tema de una sanción, no de un delito, pero sí una sanción por nuestro mismo código de ética o por el colegio de abogados al cual pertenezcamos. Como dilema tenemos esta parte, ¿no? Debe encontrarse lograr la absolución sabiendo que es culpable o actuar conforme a su conciencia, aun sin perjudicar al cliente.
Aquí pues ya son estas preguntas que se las dejo de tarea. O bueno, es algo que, perdón, eh, estas preguntas se las dejo de tarea para que lo piensen, lo reflexionen y pues que se lo queden ya como una cuestión personal. Otro de los ejemplos que tenemos aquí es el cliente revela que planea cometer un crimen grave. El abogado debe mantener la confidencialidad profesional o denunciar para evitar un daño mayor. Aquí no estamos hablando de temas penales, estamos hablando ya, inclusive también puede ser algún tema, no sé, fiscal. Quiero como cambiar un poquito el ejemplo ya del tema penal. Un ejemplo, ¿no? El lavado de dinero, que sí obviamente tiene un tema penal, pero pues sobre todo pues una cuestión de temas fiscales. En esta situación también me gustaría mencionar que pues en la materia fiscal pues también tiene una forma muy estricta de aplicación del derecho. Sin embargo, aquí tenemos este mismo dilema. El abogado debe mantener la confidencialidad profesional o denunciar para evitar un daño mayor. Aquí volvemos a recordar el tema de la clase pasada del secreto profesional y de la confidencialidad. Es nuestro cliente, nos debemos al cliente. Nuestros principios éticos y de la deontología jurídica, pues entra justamente esta cuestión de la confidencialidad y hasta también de la lealtad, ya que independientemente de que nos estén ellos pagando un servicio el cual nosotros ofrecemos, también es cierto que nosotros pues tenemos este código de ética porque lo aprendieron muy bien en sus clases, por lo cual ustedes saben perfectamente que sí y que no decir. Como siguiente ejemplo, tenemos presión por parte de superiores o clientes poderosos. ¿Va? Que eso también lo hablamos en la cuestión de las características de la deontología, que pues tenemos esta independencia y autonomía profesional. Un fiscal recibe presiones para archivar un caso por razones políticas, que también fue lo que comentábamos la semana pasada. Aquí el dilema, ¿sigue las órdenes o denuncia la situación? Puede ser jerárquico, denuncia la situación, una responsabilidad ética. Aquí, aquí ya es un tema más de sistema, un tema más sistemático. Me dirán, ¿por qué, licenciada Fanny? Bueno, aquí podemos decir, claro, denunciamos la situación porque el fiscal está recibiendo un tema político por el cual le están obligando a querer archivar un asunto. Aquí, a comparación de los otros ejemplos, aquí sí aplica la denuncia a la situación. ¿En qué sentido? En que nosotros se supone que en nuestra ética profesional también tiene, y en nuestra deontología jurídica también aplica la autonomía y la independencia de la profesión. ¿En qué sentido? En que se supone que nosotros como abogados debemos de tener esta capacidad de decisión, de poder decidir si hacemos o no algo con nuestros asuntos. Es decir, si tú eres un fiscal y tú tienes una carpeta abierta y por alguna razón el gobierno te solicita que la concluyas por X razón, tal vez hasta ni siquiera te vas a enterar, pero porque tu padrino político, lo que sea, te está obligando, pues ahí sí lo ético sería decir que no y denunciar la situación. Sin embargo, pues también tenemos este problema en el sistema el cual pues desgraciadamente pues todavía seguimos muy inmersos en el que pues nuestros padrinos políticos todavía nos piden un poquito de apoyo, ya estando en el poder o ya teniendo el puesto por X o Y razón, y por lo mismo es que nos sentimos políticamente obligados a cumplir con esta situación política, ¿no? Como un deber político. Sin embargo, pues no podemos olvidar que mientras nosotros hagamos las cosas éticamente correctas y conforme a derecho y conforme a nuestros principios y valores profesionales, nosotros no tendríamos que llegar a estas instancias. Pero sin embargo, también hay situaciones en las que hay personas que llegan por las vías correctas a puestos de poder y por lo mismo, sin embargo, pues el mismo Estado te quiere obligar a tomar una decisión a la cual tú no quieres llevar, por lo que aquí sí entraría nuestra aplicación de la ética jurídica y la deontología y nosotros aplicamos nuestro principio de independencia y autonomía personal.
Otro ejemplo es testimonio falso, manipulación de pruebas, que también lo mencionamos la clase pasada. Un abogado descubre que un testigo clave mintió en el juicio. Aquí el dilema. Debe corregir la información poniendo en riesgo el caso o ignorarlo para no debilitar su defensa. Como les comenté en la clase pasada, lo que malamente se suele hacer es preparar a los testigos para el momento del desahogo de una audiencia testimonial. Sin embargo, les comenté que había unas pequeñas lagunas o unas pequeñas situaciones en las cuales pues podemos tener estos vacíos que también la ética nos marca que los vacíos legales son una forma de poder evadir esta cuestión ética. Sin embargo, pues que seríamos nosotros abogados en los vacíos legales. Sin embargo, hay una gran diferencia entre apoyar a tus testigos a que puedan comunicar de forma correcta lo que tienen que decir a intentar manipular o mentir tan descaradamente en el asunto. Les quiero platicar una situación que me pasó en una audiencia justamente de este tipo, en el que, bueno, por mi parte, yo antes de la audiencia, yo hablé con los testigos que presentó mi clienta y yo les comenté, a ver, quiero que me relaten un poquito, pues, del tema, que si saben a lo que vienen, no saben a lo que vienen, shalala, shalala, shalala. Y al momento de ellos platicarme un poquito como de la historia que ellas tenían respecto a lo que obviamente pues se iba a testiguar, yo lo que hice fue, ok, ¿esto es realmente lo que pasó? ¿O podemos utilizar otra palabra? ¿O literalmente hizo esta acción? ¿O podemos cambiarla por o esta otra palabra? ¿En qué sentido? No estamos mintiendo, no estamos aconsejando al cliente a hacer algo o decir algo que no es cierto. Únicamente estamos apoyando a los testigos y al cliente a que puedan comunicar lo que quieren decir de una manera correcta, porque las palabras son muy peligrosas. Al momento del desahogo de una audiencia, si tú no usas las palabras, perdón, tuve un tema, conexión, creo que no sé si me siguen escuchando. ¿En qué estaba? A ver, denme un segundo, porque mi internet me está fallando. Denme un segundo. Listo, perdón. Sí. Les comentaba que pues al final las palabras son un punto clave al momento de nosotros hablar en algún juicio con el secretario de acuerdos, con el secretario de acuerdos, con la jueza, con el juez, con el magistrado, porque las palabras son poder, la comunicación es poder, la información es poder. Si nosotros usamos la información y la comunicamos de manera correcta, nosotros podemos salir favorecidos de esta situación, ¿no? Entonces, aquí lo importante, éticamente hablando, es no mentir y no instruir de más a los testigos. No está mal apoyarlos en su dialéctica, en su comunicación. Sin embargo, sí es importante mencionar que al final los testigos están ahí por apoyo al cliente y a la vez pues también tienen un criterio, tienen sus propios valores. Hay testigos que están dispuestos a mentir, probablemente favorecer a su familiar o a su conocido por el cual están acudiendo a juicio a testificar, así como también hay otras personas que no están de acuerdo y no se la pueden ver con buenos ojos. Y al contrario, nosotros terminamos viéndonos mal al querer intentar apoyar de más a los testigos al momento de pues, prepararlos, ¿no? Malamente. Pero bueno, aquí este sí queda un poquito más subjetivo, ya les comenté yo mis razones, sin embargo, pues recuerden que también pues hay un límite en esta cuestión de los vacíos legales o en este caso vacíos morales, por lo cual, si bien es cierto que la comunicación es poder, también es cierto que la mentira y el preparar un testigo de mala manera, también inclusive hasta es un delito, para que también lo tengan en consideración. Muy bien.
Ahora, ¿qué factores agravan estos dilemas éticos? Aquí tenemos cuatro puntos principales. El principal es ambigüedades en la ley, que es lo que estamos hablando ahorita, que, que seríamos nosotros abogados sin ambigüedades o vacíos legales. Sin embargo, pues también hay que tener pues la decencia, los valores y los principios para saber hasta qué punto nosotros podemos llegar, nosotros podemos hacer uso o aprovechar estos vacíos, ¿no? Como segundo punto, tenemos intereses económicos o políticos, como lo vimos en el ejemplo antepasado, de que al final muchas veces jueces, magistrados, secretarios, pues por un tema de necesidad, de ambición, ya sea económica o política, que no todo, no siempre el dinero es poder, también el estatus es poder. Entonces, no siempre la cuestión económica va a ponderar en la toma de una decisión poco ética sino también puede ser. Entonces, tengan ustedes en cuenta esto y que obviamente, como mencionamos, no es correcto éticamente. En punto número 3 tenemos temor o represalias a consecuencias profesionales, que también tiene un poquito de la mano con el tema, con lo anterior anunciado, de pues, intereses económicos o políticos, ya que inclusive ya no es también tener un beneficio, sino no tener una repercusión, y son estas consecuencias o represalias que podemos llegar a tener. Y como factor número 4, tenemos vínculos personales con las partes implicadas, que aquí también es una parte muy importante cuando se trata de personas que imparten justicia, los jueces sobre todo, ya que ellos tienen la obligación legal de excusarse. ¿Qué es la excusa? Lo mismo que hablamos la semana pasada conforme a un tema de problemas personales con la situación. Es que un juez o jueza tiene que excusarse al momento de tener conocimiento que tiene algún conflicto de interés. Este conflicto de interés puede ser familiar, personal, económico, un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de los vínculos personales, estos conflictos de intereses también, pues se agravan mucho estos temas éticos que, pues si bien es cierto, al final pues nosotros tenemos esta independencia y autonomía de decidir qué hacemos y qué no hacemos, pues también es cierto que al final pues tenemos nosotros esta responsabilidad moral y ética de poder tomar una decisión respecto a todos los asuntos que vayamos a hacer. Como punto número 3, tenemos pues estos elementos para analizar un dilema ético. Empezamos con el primero que nos toca más el tema de abordar correctamente un dilema en el ámbito jurídico al relacionarlo con hechos concretos. Estos hechos concretos, un ejemplo es qué ha ocurrido y qué información se tiene. Antes de poder entrar en esta discusión o en este debate, si lo que estamos haciendo está correcto o no conforme a nuestra ética y valores, es importante tomar o considerar mucho estos puntos. Primero, hechos concretos. ¿Qué sí tenemos y qué suponemos? ¿Sabemos que nuestro cliente realmente cometió el delito o lo suponemos por la forma de actuar, por prejuzgamos antes de todo y obviamente nosotros ya tenemos un criterio antes de que el cliente nos confirme si es correcto o no, porque no sabemos realmente si entonces la verdad. Entonces, bueno, primero, hechos concretos, qué ha ocurrido y qué información se tiene para poder entrar primero a este dilema. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Existe o no existe? Como punto número 2 tenemos estas normas legales aplicables, que, pues, ¿qué dice la ley sobre las casos, ¿no? Sobre el asunto? ¿Qué nos dice nuestro código de ética, nuestra ley de profesiones de Jalisco? ¿Qué nos dice también, pues, las recomendaciones que nos emite la Suprema Corte, nuestros criterios, tesis y jurisprudencias, etc., 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 sobre, pues, situaciones como este tipo? También otro elemento que tenemos que tomar en cuenta pues son los principios éticos y deontológicos, que es lo que ya comentamos hace rato, los principios, ¿no? ¿Qué valores están en juego? ¿Qué principios están en juego? La independencia o autonomía profesional, el secreto profesional, el conflicto de intereses, la lealtad a nuestro cliente, etc., etc., etc. Como siguiente elemento tenemos las alternativas posibles. ¿Qué cursos de acción hay disponibles para esta situación?
¿Qué podemos hacer? Tenemos un plan B, tenemos un plan C, podemos nosotros evadir la situación, no la podemos evadir. ¿De qué forma? Estas situaciones nos van a ayudar mucho a poder saber si tenemos un punto de retorno o no. Como siguiente elemento tenemos pues las consecuencias. ¿Qué consecuencias, qué impacto tiene cada acción y cada opción en nuestra vida y en la vida de las demás personas? Por ejemplo, sospecho que mi cliente cometió un delito. ¿Realmente lo hizo? Sí, no, lo conocemos, no lo conocemos. ¿Qué dice la ley? ¿Encuadran los supuestos o no encuadran los supuestos que dice el Código Penal del Estado de Jalisco? ¿Qué pasa con mis principios y valores que aprendí en la clase de ética y deontología jurídica? ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿Los sigo? ¿No los sigo? ¿Tengo alternativas? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Sí puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y en este caso de las consecuencias, ok, muy bien, si lo hago, ¿qué pasa? Y si no lo hago, ¿qué pasa? Toda acción tiene consecuencias. Por lo tanto, si hacemos o no hacemos, al final tendremos un desenlace. Y puede ser que este desenlace sea un positivo o negativo dependiendo todo lo anterior que ya mencionamos. Y como último elemento a considerar para pues tomar un análisis y de tomar una decisión respecto a un dilema ético es la responsabilidad profesional. Es el deber del profesional del derecho. En este caso, ¿cuál es mi deber? ¿Es mi deber representarlo? ¿Es mi deber llevar el asunto? ¿Es mi deber velar por mi cliente? ¿Es mi deber velar por los familiares, por mi familia, etc, etc? Entonces, al momento de que ustedes se encuentren en un dilema ético, estos elementos les ayudarán mucho como una guía para decir, ok, estoy en esta situación, lo hago o no lo hago. Primero, ¿tengo hechos concretos? Sí, no. ¿Los tengo? No los tengo. ¿No los tengo? Fuera de dilema. ¿Los tengo? Ok, ¿qué información tengo? Esto y esto y esto. Ok, ¿qué normas se aplican aquí? ¿Encuadran en los supuestos? ¿La ley me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Qué pasa, no? Respecto a esto, ¿qué principios tengo? ¿En qué principios aplico? ¿O qué principios simplemente no existen en mi vida laboral? ¿Qué alternativas tengo? ¿Puedo terminarlo? ¿No puedo terminarlo? ¿Lo puedo llevar? ¿No lo puedo llevar? ¿De qué forma lo llevo? ¿Tengo posibilidades? Primero que nada, ¿hay posibilidades o no tengo posibilidades? Consecuencias. Bueno, no tengo posibilidades, ¿qué consecuencias tengo? Tengo posibilidades, ¿qué otras consecuencias emanan de estas, no? Y por último, ¿qué responsabilidad voy a tener yo al momento de resolver este dilema o no? Entonces ya resolviendo un poquito esta guía de qué puedo hacer con estos elementos para resolver y analizar si tenemos un dilema ético y resolverlo, podemos seguir estos puntos, estas preguntas, estos cuestionamientos, los cuales nos van a ayudar mucho a, pues, llegar a una conclusión. Ahora, conforme a lo anterior, les tengo un ejemplo práctico. Este caso práctico habla sobre, pues, el secreto del cliente, que es algo que habíamos mencionado mucho durante la clase, pero que sí es muy importante como tener en consideración. Bueno, la situación, se las leo. El abogado Juan Pérez es defensor de un joven acusado de robo con violencia. Durante una reunión privada, el cliente le confiesa que sí cometió el delito, que tiene escondido su arma utilizada y que otra persona fue detenida por su cómplice. Sin embargo, el cliente le pide que no revele nada, ya que confía en que el abogado podrá lograr su libertad por falta de pruebas. Juan sabe que revelar esta información podría evitar una injusticia contra el supuesto cómplice, pero pues también podrá tener en riesgo su relación con el cliente, la estrategia de defensa y podría incurrir en una violación del deber de confidencialidad profesional. Vaya. Ahora, nuestros interrogantes, nuestros cuestionantes principales. Primero, ¿qué valores y qué principios éticos están en conflicto en este caso? Segundo, ¿qué deberes legales y profesionales tiene el abogado? Tercero, ¿cuáles son las posibles consecuencias de guardar silencio y de revelar la verdad? Cuarto, ¿qué harías tú en el lugar del abogado? Justifiquemos la respuesta desde un enfoque ético y legal, obviamente. Y como último punto, pues, ¿qué dice el Código de Ética Profesional sobre este tipo de situaciones, no? Muy bien.
Creo que aquí podemos aplicar un poquito lo que pasó, los ejemplos que pusimos en las diapositivas pasadas. Primero, ¿qué valores y principios éticos están en conflicto en este caso? Pues nuestro secreto profesional, nuestra lealtad con el cliente y nuestra autonomía. ¿Qué deberes legales y qué profesionales tiene el abogado? Pues los mismos que mencionamos. Tenemos el deber legal y profesional de tener y guardar un secreto ante nuestro cliente. ¿Por qué? Porque es nuestro cliente. Si fuera una persona cualquiera que te está confesando que cometió un delito, tú decides si vas a fiscalía y lo denuncias. Sin embargo, aquí al ser nuestro cliente, aquí ya tenemos puesto un pequeño candado que nuestro mismo código de ética nos marca. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de guardar silencio y de revelar la verdad? Que es el otro punto que tocamos la diapositiva antepasada de, bueno, consecuencias. ¿Qué sigue después de esto? En este caso, pues, ¿qué harías? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de guardar este silencio o de revelar la verdad? Si guardo el silencio, pues estoy metiendo a un inocente en la cárcel, pero también revelar la verdad, pues me hace a mí no cumplir con el código de ética y con mis valores y principios profesionales que me rigen como persona y como profesional. Pero también, ¿qué harías tú en el lugar del abogado? Esto igual, se los dejo que ustedes lo piensen personalmente, no me tienen que contestar, no me tienen que mandar nada, únicamente es un ejercicio. ¿Y qué dice el Código de Ética Profesional sobre este tipo de situaciones? Como ustedes pueden recordar en las diapositivas de la semana pasada, nosotros pues revisamos diferentes legislaciones, entre ellas la que es el Código de Profesiones, no la ley, perdón, la Ley de Profesiones del Estado de Jalisco. La Ley de Profesiones pues sí nos marca supuestos que debemos de cumplir para nosotros tener esta ética profesional y cumplir con ella, que en este caso pues es el secreto profesional. A nosotros nos los marca nuestra ley de profesiones, por lo tanto, ahí mismo también nos comenta que puede ser sancionada conforme a las leyes civiles. En caso de que nosotros incurramos en alguna práctica no ética. Entonces, sigamos en la siguiente diapositiva. Elementos a considerar en el análisis. Aquí lo grafico un poquito, para cambiar un poquito la dinámica de la clase, que bueno, aspectos. Primero tenemos que tomar el deber legal, defender al cliente de acuerdo con la ley sin incriminarlo. ¿En qué sentido? En que todos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por tribunales del Estado y pues al final pues su derecho de acceso a la libre justicia. También tenemos como segundo aspecto la confidencialidad, que este es de un deber ético central del abogado con su cliente, que fue lo que mencionamos en la clase pasada. El sentido de justicia, que todo abogado es indispensable que lo tenga, que una persona inocente está siendo acusada. Esto es cierto. También la verdad, pues que el abogado conoce la verdad de los hechos, que nuestro cliente nos los confesó directamente de su propia voz. Otro punto es, pues, consecuencias legales, qué repercusiones tienen el cliente y su situación hacia nosotros, el hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pues revelar información confidencial podría generar sanciones profesionales. También tenemos la conciencia moral. ¿Puede el abogado actuar éticamente si guarda el silencio frente a una injusticia? Pues bueno, aquí les tengo posibles opciones y posibles desenlaces para esta situación. La opción A, que es acción del abogado, mantener secreto y sigue defendiendo. Posibles consecuencias, se respeta la confidencialidad, pero se mantiene una injusticia contra un inocente. Ahora, opción B, renuncia al caso para evitar el conflicto ético. Como posible consecuencia, preserva su integridad personal, pero no puede actuar en defensa del inocente. Es decir, pues aunque tú ya renunciaste al asunto, aún así tú tienes el deber y la obligación, como lo mencionamos en la clase pasada, de tener este secreto profesional y confidencialidad. Opción C, revela la información confidencial. Sin embargo, como posible consecuencia, se arriesga una sanción por violar el secreto profesional que evita una injusticia. Y opción D,
Busca un término intermedio, orienta al cliente a confesar o busca la manera de hacer que pues, tu cliente entienda la situación y pues actúe de forma correcta. Y la posible consecuencia es pues intentar resolver el dilema sin violar la ética, pero depende de la voluntad del cliente. No lo podemos controlar. Por más que nosotros queramos decirle al cliente, y esa, hace esto, hace lo otro, al final, pues es decisión del cliente porque es su asunto. Somos asesores jurídicos, son como sus abogados, nuestro deber es asesoramiento, al final ellos son quienes van a tener las repercusiones legales de hacerlo o no hacerlo, y por lo tanto nosotros tenemos un pequeño candadito ahí. Entonces, también se los dejo ahí en casa, lean estas opciones, piénsenlas, ustedes como abogados, ¿qué acción tomarían? ¿Cuál sería una consecuencia? ¿Tienen alguna otra opción? Aquí ya es una cuestión de reflexión. Muy bien, les voy a dar 10 minutitos para que, pues, igual le pongan pausa, vayan al baño, tomen agua, lo que sea, y regresamos a las 8:01 para seguir con la clase.
Hola de nuevo, ya son las 8:01 y regresamos para el siguiente tema de esta última sesión de clases. Nuestro siguiente tema es la toma de decisiones éticas en casos concretos. Primero, ¿qué implica tomar decisiones éticas en el ámbito jurídico? La toma de decisiones éticas en la práctica jurídica va más allá de cumplir con la ley, implica reflexionar profundamente sobre el impacto moral y humano de cada acción profesional que tomamos, sobre todo pues cuando hay conflictos de valores o normas. El abogado, juez, fiscal, defensor o asesor jurídico debe actuar con un criterio ético sólido porque su trabajo afecta directamente los derechos, libertades y vidas de las personas. Y esto es algo muy importante mencionar. Nosotros, así como los médicos, trabajamos con las vidas de las personas. Nosotros somos los encargados de ver quién sale libre, quién se queda en el reclusorio, de con quién van a vivir nuestros hijos, ¿no? O sea, de que con quién viven los niños de la pareja que estamos divorciando, o inclusive buscar la forma de conseguirle un sustento a estos niños que están promoviendo un juicio mediante su madre o padre. También, si una persona se queda sin trabajo o no se queda sin trabajo. Si una persona va a la cárcel por un tema fiscal de un pago de un impuesto, no. Si se queda sin su patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, si bien no salvamos vidas como llegan a comentar algunos médicos, de una forma de física, un tema de salud, sí, también es cierto que nosotros sí tenemos un impacto gigante en la vida de las personas. Por lo tanto, una responsabilidad como lo que es ser abogado y ejercer es algo indispensable tener un criterio y un código de ética sólido, ya que sin ello nuestra profesión sería un chiste. Ahora, ¿qué elementos intervienen en la toma de decisiones éticas? Nosotros tenemos que intervienen 10 elementos, de los cuales el primero es pues este conocimiento jurídico. Conocimiento jurídico pues de la ley, de la norma, de nuestro sistema judicial, nuestro sistema político, de todo lo que nos conlleva un conocimiento de la ley. Como elemento número 2, tenemos la aplicación correcta de las normas, códigos y procedimientos. Inclusive hasta más de correcta, pues también que esté vigente. Acuérdense que como les comenté la clase pasada, como un delito que pueden cometer los abogados es fundar o motivar su acción jurídica con códigos, normas o leyes ya no vigentes. Como número 3 tenemos conciencia moral, que pues es justo lo que estamos intentando crear y obtener por medio de esta clase, en una cuestión ética y moral. También, como número 4, capacidad de distinguir lo correcto del incorrecto más allá de lo legal. Sentido común, prácticamente. Como les comenté en la clase pasada, el derecho es lógica y por lo tanto sentido común. Si una persona no tiene lógica, no es lógica, no tiene sentido común, no puede ser abogado. ¿Por qué? Porque todo el derecho, todo, cualquier rama, cualquier especialidad, subespecialidad que ustedes piensen, es lógica. Como punto número 4, digo 5, tenemos valores personales y profesionales, los cuales pues vamos a ir forjando conforme el paso de la carrera y conforme el paso de nuestra trayectoria profesional. Como punto número 6 tenemos la honestidad, integridad, justicia, la lealtad de personalidad y respeto a la dignidad humana. Un poquito de los principios de la deontología jurídica que tenemos que aplicar en nuestro día a día. Punto número 7, códigos de ética profesional, específicamente en el Estado de Jalisco, eh, nuestra ley de profesiones del Estado, así como, pues obviamente, todos los criterios y tesis emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recomendaciones emitidas por el Colegio de Abogados si llegamos a pertenecer a alguno, que es lo ideal. Como punto número 7, tenemos códigos de ética profesional. Como número 8 tenemos normas que regulan el comportamiento de los profesionales del derecho, que pues ya mencionamos algunos, que pues es
el artículo 5 constitucional, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, la ley de profesiones del Estado de Jalisco, los criterios de tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, dependientemente del Pleno, y etc, etc, etc. Como número 9 tenemos la capacidad para prever consecuencias, que esa es una capacidad que realmente sí se les va a ir desarrollando con el tiempo. Realmente sí necesitan ustedes estar practicando, estar moviéndose en el ámbito ya profesional para que puedan desarrollar esta capacidad, porque realmente sí se desarrolla. Hay gente que comienza no teniendo esta capacidad de prever y que inclusive se empiezan a buscar trabajo con algún despacho ya para litigar de manera también con algún jurídico, etcétera, les van a pedir, aunque no lo crean, esta forma de capacidad para prever. Es decir, que es primero, que sí, que no ahorita, que después, que mañana, que tuvo que haber pasado ayer, etcétera, etcétera. Estas situaciones sí se las van a pedir mucho si llegan a pedir alguna oportunidad laboral en algún despacho. Entonces, no se preocupen. Realmente se va a ir desarrollando con el tiempo. Y les vuelvo a repetir, es lógica, es sentido común. Como punto número 10 tenemos evaluar el impacto de las decisiones en todas las personas involucradas, que pues también aquí entra un poquito el sentido común, ¿no? Y también pues la capacidad de prever consecuencias que esté involucrada. Ahora, pasos para tomar decisiones éticas en casos jurídicos concretos. Esto ya viene un poquito más como desglosado. Según yo son 7 pasos, pero igual no olvidemos los puntos que tocamos anteriormente de tenemos información concreta o no, qué consecuencias tenemos alternativas, qué va a pasar, qué podemos hacer, ¿hay solución o no hay solución? Ahora, como punto número 1 tenemos identificar el problema ético dilema. Primero, qué está pasando, qué está en juego, qué derechos o intereses están en conflicto. Como punto número 2 tenemos recopilar hechos relevantes, es tener una visión clara y objetiva de la situación legal, personal, institucional y social. Y como punto número 3 tenemos analizar las alternativas posibles, qué opciones tiene el profesional, cuál es legalmente viable y éticamente sólida. Les voy a comentar, regresamos a las diapositivas anteriores. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Qué información tenemos? Dos, recopilar hechos relevantes, igual el tema de la información, hacia qué ámbito, a qué situación va dirigido, si es una cuestión de un tema legal, un tema realmente de fondo, un tema de forma, una cuestión personal, una cuestión social, etc, etc. Y pues obviamente analizar las alternativas de, bueno, yo qué soluciones puedo dar, yo qué puedo pensar, qué puedo crear, qué puedo hacer para que esto tenga alguna solución viable y obviamente ética y legal. Ahora, también tenemos estos pasos para tomar decisiones. Aquí se me repitieron los números, una disculpa, pero pues tenemos el punto número 5, que es consultar el marco normativo y ético. Es decir, irnos a nuestra legislación local, nuestra legislación federal, códigos procedimentales, códigos profesionales, precedentes éticos respecto a algunas situaciones que haya emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como punto número 3, pero el 4 este es el 5. Evaluar consecuencias. Considerar el daño o beneficio que cada decisión puede causar. Igual como lo vimos en las diapositivas pasadas, consecuencias. ¿Qué va a pasar si hago o no hago algo? ¿Cuál es la situación que nosotros vamos a esperar de esto? Y como último punto, tenemos pues asumir la responsabilidad, estar dispuestos a defender y a explicar las razones detrás de la decisión tomada. Al final, como les comenté, toda acción tiene una consecuencia y tenemos que saber cuál es la situación a la cual nosotros estamos esperando, derivado de este dilema. Y como último tema de esta clase del día de hoy, tenemos la responsabilidad ética y consecuencias de la mala praxis jurídicas. Primero, ¿qué es la responsabilidad ética en el ámbito jurídico? La responsabilidad ética
implica que los profesionales no solo deben actuar conforme a la ley, sino también de actuar con los principios éticos que rige la profesión. En este caso, justicia, honestidad, lealtad, diligencia, respeto a los derechos humanos y compromiso con la verdad y la equidad. Todo esto incluye, pues, que el código de ética profesional del gremio esté a nuestro alcance. Es decir, que nuestro colegio de abogados no lo expida, nos lo dé. También tener esta cuestión de defensoría, judicaturas, etc., 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 como estos órganos que nosotros tenemos o preveemos, o este orden ético o guía ética para nuestra profesión. No sé si la clase pasada les pude comentar o no, pero igual quise aprovechar para comentarles ahorita en esta clase. Esta es la cuestión de los colegios. Me acuerdo que unos 4 años, hubo un tema de que ya y sin embargo, me siento que ya no, ya funcionó. Porque pues es el día a día, porque tenemos por relacionarte con más. Entonces, Y esto también incluye, aparte pues, el código de ética profesional, pues la deontología jurídica, que es lo que hablamos en la primera clase, que es el conjunto de deberes y normas morales que guían la conducta del jurista. Y como punto número 3 tenemos la responsabilidad social del derecho, que pues es velar por el interés común y el funcionamiento justo del sistema legal. Ahora, ¿qué se entiende por mala praxis jurídica? Primero, la mala praxis es toda actuación profesional negligente, imprudente, deshonesta o contraria a la ética que causa daño a un cliente o a alguna institución o a la justicia misma. Puede ser voluntaria o involuntaria. ¿Qué tipos de responsabilidades profesionales existen en el ámbito jurídico? Ahora sí llegamos al tema delicado, ¿no? Punto número 1, tenemos como responsabilidad ética o deontológica evaluada por colegios o tribunales de ética profesional y estas pueden derivar en amonestaciones, suspensiones o expulsión del gremio. Es por eso que les comentaba hace ratito el tema de los colegios, de los colegiados. Es decir, que pues estos colegios de ética profesional, que sin embargo no son instancia jurídica, una instancia, eh, ay, se me fue la palabra, obligatoria, como para imponer alguna pena, también es cierto que pues también nos pueden dar alguna amonestación o nos pueden dar alguna recomendación para evitar temas de falta de ética dentro de nuestra acción como profesionistas. Como punto número 2, tenemos la responsabilidad civil, que el profesional debe resarcir daños y perjuicios ocasionados a clientes por mala praxis. Nuestra ley de profesiones del Estado nos menciona que pues, nosotros también estamos sujetos a los tribunales civiles para responder ante estas situaciones. Como punto 3 tenemos la responsabilidad penal, que es cuando la mala praxis constituye un delito, como fraude, falsificación, cohecho, obstrucción a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es un tema más de pues, delitos, de sanciones ya penales, por lo cual nosotros podemos llegar inclusive a estar frente a una autoridad judicial. Como número 4 tenemos la responsabilidad administrativa, aplicable a funcionarios públicos del ámbito legal, que esto ya es más
eh, alguna mala praxis dentro de algún juzgado, algún órgano jurisdiccional, que pues son jueces, fiscales, defensores, etcétera. Y también pues sanciones que incluyen inhabilitación de institución o sanciones económicas. Esto no siempre aplica únicamente a los abogados, también pues aplica también a cualquier personal público, cualquier persona que esté en una institución pública. También tenemos pues algunas consecuencias de la mala praxis. Lo puse en una tablita, un poquito más ejemplificado y sencillo, que pues son, primero, consecuencias legales. ¿En qué queremos decir con esto? Multas, cárcel, demandas civiles o sanciones administrativas. Consecuencias profesionales, que es la suspensión, expulsión del colegio, pérdida de licencia. Consecuencias personales, daño a la reputación, pérdida de empleo o clientes, que es lo que les he hecho mucho hincapié, que la ética no solamente es de la puerta de mi casa para afuera, sino que también es toda tu vida impacta. Así que el tener un código de ética y tener una ética y moral intacta como abogado también te hace tener una buena reputación personal. Consecuencias sociales, desconfianza en el sistema jurídico, impacto en víctimas. Y consecuencia ética, conflictos de conciencia y pérdida de integridad personal, que pues muchas veces nosotros somos nuestros principales dadores. Bueno, con esta tabla terminamos ya nuestra última clase, nuestro último tema. Como reflexión final, me gustaría muchas veces van a haber un juicio, algo, fue justamente un tema de tomar un asunto. Este maestro, pues es un maestro que ve más temas administrativos. Sin embargo, pues pudo brindar muy conocido, muy respetado. Entonces, y pues, no era nada actual, muy bien, por lo cual, luego pues los datos personales de casa donde vive. Y le comenté que también de una detenida. Pues, pues, por los que yo creo que no 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 del lugar en el que se encontraba. El entonces, yo, siguiendo, logró decirles que ellos pues
Y este profesor nos hace esta mención. eh, Ellos descaradamente me dijeron que tenían que ir, hay que tomar todas las situaciones que y que ellos estaban en policía, que ellos los ayudaban, un abogado, y aún así, una, un profesor dijo, y dijo, yo dormir tranquilo. Yo prefiero dormir tranquila y saber que no tengo espaldas, que puedo llegar a mi casa, puedo seguir con mi familia y no tengo que estar viendo quién me sigue, quién no me sigue, quién me ve y quién no me ve. Entonces, y aquí es donde tocamos este último tema de la mala praxis, la cosmética. Conflictos. Aprovechen y aprovechen mucho del aprendizaje, sin embargo, también tengan cuidado qué principios toman y qué principios no, así como también qué asuntos toman y qué asuntos no, y que espero que pues esta clase y estos consejos y estas pláticas les hayan ayudado un poco a pues poder tomar estas decisiones tan necesarias y tan difíciles de repente en nuestra vida laboral. Pues bueno, yo por mi parte sería todo, chicos. Muchas gracias por tomar esta clase conmigo. Lo disfruté demasiado. Igual pues comentarles que independientemente que ya no los vea en siguientes ocasiones, pues tienen mi número. Si necesitan algo, tienen alguna duda, cualquier situación, con toda confianza, pueden mandarme algún mensaje. Y pues sigo esperando el tema de sus ensayos que les pedí la clase pasada. Eh, yo sé que pues, muchos no lo van a poder ver hoy, podrán ver en estos días, pero sí les pido por favor que de antemano en lo más pronto posible puedan hacerme entregar sus ensayos para yo poder dar de alta las calificaciones y poder subir pruebas. Igual si ven el material y tienen alguna duda, quieren que les explique algo con más detalle, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio y espero que nos estemos viendo pronto. Con muchas ganas, muchas gracias a la universidad y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Esto es todo por hacer el día de hoy. Que tengan muy bonito día y nos vemos pronto.